Hola, ¿qué tal? En esta ocasión hablaré sobre las condiciones educativas y culturales que existen en los diferentes medios sociales de México, puntualizando en las condiciones indígenas. Para empezar, debemos saber que en el ámbito existen más de 5.000 pueblos indígenas diferentes que hablan más de 4.000 lenguas. Tienen diferentes costumbres y culturas, pero comparten algunas desagradables realidades: la expulsión de sus tierras, la negociación de culturas, las agresiones físicas, el ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Bueno, pues también sabemos que los pueblos indígenas suelen ser marginados y sufrir discriminaciones en los sistemas legales de los países. Esto hace que corran además riesgos de sufrir violencia y abusos. Quienes defienden sus derechos humanos y denuncian sus violaciones sufren intimidación y violencia, a menudo con el apoyo del Estado. También, para puntualizar más esto, los pueblos indígenas sufren discriminaciones y marginación en continentes americanos. Por ejemplo, en el comportamiento con otras ciudades, las mujeres y los hombres indígenas tienen más probabilidad de cobrar un sueldo inferior, tener niveles educativos inferiores y tener menos esperanza de vida. Para los niños y jóvenes de familias indígenas, las posibilidades de escolarización o de ser inscritos en los programas de formación siguen siendo pocas y tienen menos probabilidades de alcanzar mejor rendimiento que los niños que no son indígenas. Esto nos hace ver un poquito más hacia el futuro de la educación, cómo está escasa en nuestro país. Bueno, siguiendo con esto y para no ser muy extenso este tema, seguiríamos con la cuestión rural o los medios rurales, y nos dice que esto representa el 90% del territorio nacional. Sin embargo, más de 6.000 municipios cuentan con menos de 2.000 habitantes y la tasa de envejecimiento supera el 30%. Los modelos sociales y educacionales en el ámbito urbano mantienen enormes diferencias con el ámbito rural. Por ejemplo, en la asignación del papel de la mujer o la forma de aproximarse a ciertos temas considerados tabú en el ámbito rural y planeados de forma abierta en los ámbitos urbanos, como la cuestión de las relaciones sexuales o el sexo en la tercera edad. En el ámbito rural, el que el envejecimiento en pareja sea más frecuente hace que muchas personas mayores aumenten sus posibilidades de vivir solo en caso de enviudar. Una gran mayoría de los mayores que han residido tradicionalmente en entornos rurales no han recibido ninguna educación formal completa. Algunos pocos son analfabetos o tienen una escolarización incompleta. La mayor parte del aprendido el rendimiento, lectura y escritura. Fueron la escuela, muy pocos gozaron de la educación o estudios superiores. Esto nos hace mirar un poco más hacia estos ámbitos que los tienen abandonados en cuestiones de educación. Es donde el pedagogo se debe centrar y esforzarse para que estos índices bajen. Mientras que en el ámbito urbano también existe una notable diferencia en lo que se refiere al tipo y al número de personas que viven en el hogar, cuando entre estos habitantes existe un mayor. Los hogares de una sola persona son especialmente frecuentes en el medio rural y también son significativos y más frecuentes en los grandes urbes que en las ciudades de tipo medio. Por el contrario, llama la atención la relativa escasez de hogares de cuatro o más miembros en el medio rural, número que es más pequeño cuanto menor es el tamaño de la población de la residencia. Curiosamente, y frente a lo que pudiéramos pensar a la visita de los datos interiores, las vivencias entre varias generaciones resultan en las sociedades actuales bastante más corrientes en el área urbanas que en las rurales. El tamaño medio de número de habitantes se ha considerado en gran frecuencia como la característica fundamental, aunque en general, a nivel teórico, ha sido utilizada como otras características. Estos criterios fueron utilizados de forma casi exclusiva, tanto para sociólogos como para geográficos, en los primeros momentos del desarrollo de los estudios urbanos, y cabe mencionar que ya a partir de estos medios urbanos, la educación para niños, jóvenes y adultos
es un poco más alta, pues son zonas más civilizadas. Es aquí donde se empieza a ver un poco sobre el acondicionamiento o las formas en que el humano se va adaptando a sus entornos o a sus medios, porque ellos buscan la manera para que sus niños puedan seguir estudiando. Y por qué no, aquí es donde se ve un poquito más las cuestiones laborales, la superación de cada persona.